¿Profesión? La vida. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Esteban Escobar Frauca, alias Pirindolo, bienvenido a Estación La Cala. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí. Estación La Cala, en su programa Nos vamos de este mundo. Naciste en Pamplona en 1946. Ya habían acabado las grandes guerras del siglo XX. Digamos que soy un hijo del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acaba en el 45 y yo nazco en enero del 46. ¿Qué tipo de hijo? Muy rebelde. Muy rebelde. Pirindolo es un sobrenombre que te ponen desde la infancia. Y Pirindolo, bueno, en realidad Pirindola, es una peonza. Sí, exactamente. Por lo visto daba muchas vueltas de joven y tal, pero estaba siempre por ahí por la calle y moviéndome mucho. Por la calle de Pamplona. No, en Tudela. En Tudela. El mote me lo ponen en Tudela. O sea, eres ribereño. Eso, más o menos. ¿Vives en Tudela? Los primeros años vivo a caballo entre Pamplona y Tudela. Quiere decir, mis padres viven en Pamplona, pero muchas temporadas las paso en casa de mis abuelos en Tudela. Incluso voy al colegio, el primer colegio que voy, que es la Compañía de María, que todavía existe, pues es el primer lugar de enseñanza que piso. La Compañía de María. Has tenido una educación religiosa, muy religiosa. Bueno, sí, porque en aquella época todos los sitios en los que uno podía estudiar estaban en manos de la Iglesia. Quiere decir, yo comienzo con la Compañía de María en Tudela, paso a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en Pamplona, sigo con las Carmelitas de Pamplona, paso de ahí a los jesuitas de Pamplona, por los jesuitas de Tudela, los marianistas de Vitoria, le cargo en la montaña de Navarra. Quiere decir, para acabar el bachiller, pues tengo que andar de convento en convento. Y al final, pues logro en el Instituto Ximénez de Rada, pues acabar ya con esos estudios. ¿Y todos esos cambios eran curiosidad por conocer las distintas órdenes religiosas? No, la verdad es que me votaban de todos, o de casi todos, pero eso me ha permitido pues conocer el variadísimo, variopinto y desastroso sistema de enseñanza que utilizaba la Iglesia Católica en aquellos años, desde el sibilino jesuita al bestial y sádico capuchino de Ligaroz. ¿Qué hacías para que te invitaran a abandonar? Joder la marrana, que dicen. Y concretamente, ¿te acuerdas de algún momento? Un momento glorioso en esa etapa. Pues, por ejemplo, cuando yo estudiaba con estas monjas misioneras del Sagrado Corazón en Pamplona, en un colegio que estaba en la avenida de Zaragoza, en la zona del Mochuelo, un colegio muy pequeño, que era un chalecito pequeño, en el que el garaje habían habilitado una capilla y había 3 monjas de origen francés, o 4, la Madre Marie, que tocaba el órgano, la Madre María, la Madre no sé cuántos, y entonces este colegio tenía un capellán, que era don Abraham Ilundain, que era capellán de los Asuna y del Ayuntamiento de Pamplona, un cura a la antigua, con piso propio, señora de servicio, manteo, bueno, gorros espectaculares y tal. Y este capellán pues venía de vez en cuando y daba unas charlas allá sobre lo divino y lo humano, lo importante que era, pues digamos, los funcionarios divinos, los curas, las monjas, que eran como seres etéreos, sin cuerpo, todo era todo el espíritu y tal. Y entonces, pues yo curiosísimo, pues intentaba indagar a ver si eso era cierto o no era cierto, si había carne, si no había carne, si había uniformes que había debajo y tal, total, que había una monja que era la Madre María que se paseaba para arriba y para abajo durante la clase y tal, y iba pasando entre las filas de pupitres allá con un frufru tremendo.
de sayas, de gorros rarísimos, porque iban entonces, no como ahora, pero iban pertrechadas, uniformadísimas, y un día cuando la monja pasaba al lado, pues se me ocurrió darle una especie de palmada en el trasero. Una cosa empírica, comprobación de si era carne o era espíritu. Total, que la monja se volvió y me dio una hostia como una casa y me encerró en la carbonera del colegio, que estaba en los sótanos y que en aquellos tiempos iluminaba con lámpara de carburo. Estamos hablando del año 1952. Entonces ahí me encerraron al final de la mañana, a oscuras, en donde estaba el carbón, la carbonera. Y luego alrededor de la carbonera había una especie de estanterías donde dejábamos los zapatos cuando llegábamos al colegio y nos poníamos las zapatillas y tal. Total, que de repente se oye un ruido, un murmullo, tal, que llega gente, me abren la puerta de la carbonera y me veo enfrente a don Navarán y Lundain, disfrazado con los trastos de matar, con la casulla, el cíngulo, el tal, no sé cuántos, la manopla, y una monjita a un lado y otra monjita a otro, y una de ellas tenía una especie de champañera en la mano. Luego vi que era un cubo en el que metían el hisopo, un trasto que cargaban de agua, y entonces el cura echó un discurso allá en latín y luego otro en castellano explicando que el diablo se había apoderado de mí y que entonces me iba a echar el agua bendita encima y que me lo iba a quitar ya para siempre. Total, que el cura echó ahí unas cosas pardas en latín y agarró y hizo el signo de la cruz con el hisopo y me puso perdido de agua. Y yo, cuando llegué a casa y conté esto pues a mi madre, pues mi madre me dijo, no hagas caso, son tonterías y tal. Pero vamos, el susto fue tremendo. ¿Y te quedaste libre del diablo ya para siempre o ha vuelto en algún momento? No lo sé, tengo dudas, pero vamos, el tío me dijo que para siempre. Lo que pasa que yo no me lo creí. Liberado del diablo, en 1963 te trasladas a vivir a Zaragoza. Sí. ¿Ya eras carlista cuando llegas a Zaragoza? Bueno, vamos a ver, esto del carlismo viene de la época en la que yo estaba en Pamplona y entonces pues vi que en el instituto, bueno, en el colegio, los únicos niños que no cantaban el cara al sol y que no quemaban los libros de formación del espíritu nacional, pues eran los carlistas. Entonces dije, pues esta gente está bien, ¿no? Hacen cosas que están bien, queman estos libros, no cantan tonterías de estas. Bueno, pues yo me apunto a esto. Entonces no me apunté a ningún sitio, pero vamos, emotivamente, pues me apunto a esa historia, a esa idea. Ahora mismo el carlismo es algo que se cita en los libros de historia, que aparece en las novelas de Pérez Galdós, de Pío Baroja, de Valle Inclán. ¿Qué era el carlismo en los años 60 en España? Un bordel auténtico. Y sí, una amalgama tremenda de gente mayor que había hecho la guerra civil, de gente joven que estaba en contra de sus mayores, de discusiones dinásticas a propósito de si el heredero era uno u otro, un bordel auténtico. ¿Era movimiento, era partido? No, en aquellos tiempos era una organización semitolerada, bastante perseguida, que se llamaba Comunión Tradicionalista. Ese era el nombre que tenía. El Partido Carlista es una cosa que aparece pues en los años 70. ¿Y cómo se concreta vuestra actividad política? En aquellos tiempos, en los años 60, 60 y tantos, pues yo frecuento en Zaragoza lo que se llamaba el Círculo Cultural Vázquez de Mella, que era una tapadera de la organización, que estaba en la calle Santiago, número 2, al final de la calle Alfonso, y ahí pues conecto con carlistas de Zaragoza y de la región, mayores, menos mayores, jóvenes. Entonces muchos de ellos habían hecho la guerra civil. Gracias a ellos, por ejemplo, pues profundizo y aprendo lo que fue aquella confrontación, sus secuelas, sus orígenes, vidas increíbles. Y luego conecto también con grupos de gente jóvenes procedentes del mundo obrero, del mundo universitario, que tienen planteamientos muy diferentes al de los mayores. Muy diferentes, más hacia posiciones de izquierda.
digamos que en aquellos años las riendas de lo que era la comunión tradicionalista la había tomado la familia Borbón-Parma. Don Javier de Borbón y Parma, y en concreto su hijo y sus hijas, quiere decir don Carlos Hugo, doña María Cecilia, doña María Teresa y doña María de las Nieves. Y decir que toda la familia esta se mete en harina y cada uno pues trabaja, digamos, una especialidad. María Teresa acabó siendo catedrática de Sociología en la Universidad de Madrid, le llamaban la Princesa Roja en aquellos años. Otra, María Cecilia, estaba más dedicada pues a labores de tipo social. Bueno, al final, Carlos Hugo lo que hace es, digamos, rodeado de un grupo que se llamaba la Secretaría Privada y tal, pues en que había gente joven, catedráticos, dirigentes obreros, dirigentes de grupos estudiantiles universitarios y tal, y toma el poder en la comunión, desbancando a lo que venía de la época de la guerra y tal, y aparece pues una nueva concepción de socialismo autogestionario, de federalismo, de internacionalismo también, y yo participo en esa, digamos que hay una conspiración interna dentro de lo que era la comunión tradicionalista, quiere decir intentar acabar con esa línea de corte integrista y cambiar a posturas que son las que luego se han mantenido pues mientras el partido ha seguido existiendo, porque ahora ya lo que hay son pues restos simbólicos y testimoniales. Y documentación, como decía. ¿Qué era lo que no te gustaba de aquella España? Cantidad de cosas. Cantidad, o sea, enormemente. La falta de libertad, primero la hipocresía que había, la cerrazón de las mentes de mucha gente que no quería ceder en sus privilegios, sobre todo la falta de libertad. Lo que pasa es que yo también me tomaba la mía por mi cuenta. Claro. ¿Por qué elegiste el carlismo y no elegiste el socialismo, el comunismo, el anarquismo? En la Pamplona de aquellos años los contactos eran muy limitados y entonces yo no accedía a esas cosas a las que tú me mencionas, porque aparte de mi familia era en ese aspecto, no digamos que franquista, pero mi padre sí había participado con los vencedores, cosa que anuló luego su vida por completo. En 1970 tienes que huir de este país. Sí. Te busca la policía. ¿Por qué? Bueno, yo había ya 3 o 4 años que al mismo tiempo que dirigía la editorial Sucum, que era una editorial carlista a favor de las nuevas posturas políticas y tal, pues al mismo tiempo que estaba metido en esas tareas, digamos, de la cabeza, y también dirigí la revista Esfuerzo Común durante una temporada y tal, pues al mismo tiempo estoy metido en otro tipo de fregados de activismo que tienen que ver un poco con las acciones violentas, lo que se llamaba los grupos de acción carlista. Entonces, pues el año 1969 o en 1970 en la concentración de Montajurra, que fue una concentración a la que asistieron 30 o 40.000 personas y que hubo conflictos con la Guardia Civil y tal, yo fui uno de los oradores, en nombre de la Juventud Carlista. Entonces desde entonces la antena y el radar de la policía se puso sobre mí, fui convocado alguna vez a esa comisaría y había estado detenido también a raíz de una famosa historia de grupos acción carlista que apareció en Zaragoza en una noche toda llena de carteles que ponía gaca, gaca, gaca. Entonces el sereno se chivó de que me había visto tirar en una papelera una cosa que por lo visto era un spray de pintura y tal, total, que se presentó la policía armada a las 3 de la mañana o a las 4 en casa. Me sacaron de casa, me llevaron a la comisaría, al calabozo, y al día siguiente al talego, a Torrero. Y luego al juez. Y el juez me preguntó, ¿usted sabe esto de GAC qué significa? Y yo, todo inocente y provocador al mismo tiempo, le dije, Grupos de Acción Católica, ¿no? Y el tío me mandó a la cárcel. En aquella época, pues se mandaban a la cárcel el gobernador civil porque él salía de la taba. Pero este juez me dijo, nada, al talego, este joven. Y no sé, al final
Javier Rico Gambarte, que era un empresario zaragozano, porque al mismo tiempo era jefe local carlista de Zaragoza y tal, pagó la fianza y me soltaron. Y luego, el día que se proclamó el estado de excepción en la Facultad de Medicina, en 1970, cuando entraban las autoridades seguidas de cadetes de la Academia General Militar, de Arceles Provisional, quiere decir, de toda la racalla franquista, cuando entraban en la Facultad de Medicina para ese acto de proclamación del estado de excepción, a la entrada, en las escalinatas, que dan a la Plaza Paraíso, nos situamos 6 o 7 carlistas en un lado y otros 6 o 7 en otro, con la boina puesta, además. Y entonces, cuando entraba toda esta racalla, lo que hicimos es volvernos de espaldas. La reacción fue, pues, algunas hostias que cayeron por ahí y luego otra vez todos a comisaría. Detenidos, una multa y tal, no pasó más. Luego ya viene lo de el discurso de Montejurra y tal, y entonces viene la historia esta del pensamiento navarro. La historia del pensamiento navarro que está ya escrita en los libros de historia, ¿no? Sí, dan detalles, sí, dan detalles. Lo que pasa es que dan detalles, pues así, de corte político y tal, pero también se podían dar detalles de corte anecdótico. Y se pueden dar ahora mismo. Algunos sí, quiere decir que cuando... Habrá que explicar qué pasó con el pensamiento navarro en 1970. En aquella época, el periódico, el Pensamiento Navarro, era un periódico del partido de la Comunión Tradicionalista. Cuando llega la Guerra Civil, pues para evitar que lo embargasen o lo confiscasen, digamos, los servicios de prensa de Burgos, se ponen las acciones a nombre de unos dirigentes carlistas de la época, de 3 o 4 familias conocidas, los Lizarza, los Valecena, los Agudo, que se pone a nombre de unos privados. Y este periódico pues va languideciendo 20, 30 años hasta que llegan los años 70 y económicamente el periódico ya no tiene más y de repente nombran un nuevo director. Desaparece Francisco López Sanz, que era un integrista integral que llevaba ya 30 años en el puesto, y este consejo de administración, con gente más joven y tal, pues decide poner de director a Javier María Pascual Ibáñez, un periodista procedente de Sangüesa, brillante escritor, hermano de un brillante poeta, y un gran profesional que coge el periódico con una tirada de 2 o 3 mil ejemplares y en un plazo de 3 o 4 años la multiplica por 10. Y si en aquella época el Pensamiento Navarro era un periódico leído en todas las instancias políticas del país, no solamente de Navarra. Muy puntero, muy internacionalista, aparecen colaboradores nuevos y tal. Total que el Consejo de Administración, a la vista de que aquello no va por los derroteros que ellos querían de Dios y patria y rey, sino lo que va por derroteros de socialismo autogestionario y federalismo y tal, decide encargarse a este director y nombrar a uno pues de corte integrista. Entonces yo era colaborador, yo escribía de vez en cuando en el Pensamiento Navarro, pues las autoridades de la comunión tradicionalista de entonces, de esta nueva comunión tradicionalista que ya está cercana a lo que va a ser el Partido Carlista, pues esto sienta muy mal y entonces de una manera así difusa, no se sabe si son órdenes que vienen de arriba o recomendaciones o lo que sea, la historia es que hay que hacer desaparecer ese medio. Hay que eliminarlo pues por la basura que vierte y entonces pues... los grupos de acción carlista se encargan de este cometido. Entonces, ahí estoy yo metido en ese fregado, pues desde el principio, pues hasta el final. La basura que vierte en manos de los más tradicionalistas. No, del sector más integrista del carlismo. Más integrista. La familia Valecena, la familia Morte, quiere decir, viejos carlistas de la época de la Guerra Civil. Y literalmente la rotativa desaparece. Sí, con una carga muy pequeña de plástico para evitar que hubiese ese accidente con los empleados. Bueno, por cierto, cuando fuimos a entrar al periódico ya con el chorizo de plástico preparado y los detonadores y toda esta historia, pues nos encontramos, eran las 8 de la mañana o las 9, que en aquella época
había muchas mujeres que vendían el periódico por las calles de Pamplona a primera hora de la mañana, y en ese momento estaban todas recogiendo los periódicos. Entonces, cuando llegamos allá y vimos a 30 o 40 señoras y tal, pero dijimos, vámonos de aquí, porque si nos comen, no, aquí no hay bomba que poner ni cosa que se parezca. Entonces nos fuimos a almorzar. Debajo del Monte San Cristóbal, no sé si era en Soain, Ortica, un pueblo allá y tal. Pues entonces, de los 4 o 5 que íbamos, pues 3 o 4 fuimos a almorzar, y luego una pareja pues se fueron a misa. Eran contradicciones de la época. Bueno, suena todo a paisaje navarro. Y todo es estrambótico, porque, por ejemplo, la víspera, cuando estábamos en Olite, allá cenando y preparando ya todo el tinglado y tal, nos dimos cuenta de que no teníamos un despertador para poder conectar los cables y tal, o tal, que salir a las tantas de la noche a buscar un despertador en Olite. Bueno, ese día almuerzas en un monte cerca de Pamplona. ¿Dónde cenas ese día? Ese día ceno en el restaurante Amaya de Barcelona, es decir, a 400 kilómetros del lugar de los hechos, en el restaurante Amaya, que está abajo de las Ramblas del todo, donde me puede ver todo el mundo. Incluso da la casualidad de que un tío carnal mío pues me ve por allá. Quiere decir, yo estoy a 400 kilómetros. ¿Quieres que te vean? Sí, lejos. Lejos. Claro. ¿Y de Barcelona hacia dónde la huida? De Barcelona estoy unos días y vuelvo otra vez a hacer vida normal a Zaragoza. Sigo yendo a la sede de la editorial, que estaba entonces en la avenida Madrid número 46, y sigo haciendo vida normal. Duermo en casa o duermo por ahí, pero yo sigo haciendo mi vida normal. Entonces, ahí al cabo de 15 o 20 días o un mes por ahí, alguien da un chivatazo a mi padre. No sé si fue un tal Pascual Brum, que entonces era policía, y que era el hijo del tío Rana, que fue el último ansotano que se vestía en Zaragoza de ansotano, que solía estar sentado allá en la plaza, no sé cómo se llama, Plaza de la Constitución, allá al lado de la Diputación. Pues este tío le da un chivatazo a mi padre y le dice, exactamente, no sé el que le dice, pero vamos, que me largue. Entonces, por visto, alguien me ha identificado en una foto, no sé qué, total, que cogen y se me llevan ¿a dónde? Pues a Barcelona otra vez. Ya no me acuerdo quién, pero vamos, hay un comando que me lleva a Barcelona, y de allá paso unos días, también esperando a ver qué pasa, pero como por lo visto ya la policía ha ido a casa, ha ido a la sede de la editorial y tal, entonces me trasladan a un pueblecito del Prepirineo navarro, un pueblecito cerca de la selva de Irati. Y ahí, pues, primero me trasladan al Castillo de Javier, al bar del Castillo de Javier, al restaurante que hay allá. Y entonces paso unos días escondido detrás de la barra del bar del restaurante de Javier. Entonces, pues lo llevaba un amigo, y ahí estoy, pues eso, había bodas, había festividades varias, entonces yo estaba todo el día comiendo y bebiendo allá y tal, pero al cabo de unos días apareció otro coche y se me llevaron a este pueblecito no me acuerdo ahora el nombre, y pasé hace poco, un pueblecito muy pequeño del Prepirineo navarro. Ahí me metieron en un caserío, me dieron una cena opípara, me acuerdo perfectamente, huevos fritos con maras y vino y yo qué sé, de todo. Y también una tableta de chocolate. Y total, que de repente a medianoche veo que salen de casa las mujeres. Total, que por lo visto las mujeres de los contrabandistas salían a hablar con las mujeres de los guardias civiles y se enteraban de por dónde iban las patrullas a la noche. Es decir, las patrullas se conectaban las de un valle con otro y tenían puntos de encuentro y tal. Total, que ya el contrabandista que me iba a guiar ya sabía dónde estaba la Guardia Civil. Entonces echamos a andar por el monte. El tío me dijo, oye, tú me vas mirando la calva. Si ves que me voy por donde sea, tú sigue la calva, ¿eh? Tú me sigues la calva y tal. Y luego a mitad de camino paramos en un sitio, una fuente, agua y pasilla de chocolate para tomar fuerzas. Chocolate de comer, ¿eh? Sí, sí. No del otro. Y entonces, pues ya cruzamos la frontera. No, por el camino no hubo ninguna patrulla de la Guardia Civil porque el contrabandista ya estaba avisado.
Y entonces fui a un pueblo, llegué a un pueblecito francés que se llama Urepel. Me acordaré perfectamente, de madrugada, toda la noche andando, y entonces este señor tenía un pequeño hotel con un pequeño bar, y ahí me sirvió, él estaba medio dormido cuando nos abrió la puerta, él me sirvió un café francés, que se llama un café muy suave, acostumbrado al café de aquí, de casa y tal, un café aguachinado y tal. Y le pregunté, ¿no tiene algo para leer y tal? Y me dio el catálogo de la Redoute, que es un gran almacén de venta por correo francés. Yo ignoraba lo que es la venta por correo entonces. Aquí en Pamplona o en Zaragoza, pues por correo no se compraba nada. Uno iba a la tienda y compraba lo que fuese. Pero en Francia ya compraban por correo online, la Redoute, y ahí vendían de todo. Entonces me entretuve pues mirando qué es lo que vendían en Francia y tomando café de ese aguachinao. Y ya por la mañana, a última hora, pues ya vinieron a buscarme compañeros que me llevaron a Biarritz, donde ya me instalé hasta Navidades. En Biarritz, donde ya empiezo a conocer lo que es el exilio, el ambiente de los exilados del mundo Versalles. Vivo en una casa en la que estamos 3 o 4, en otras que estamos 3. Veo cosas que no me gustan nada, miseria afectiva, paranoia, negocios de contrabando mezclados con la política, mucho macho, mucha violencia y tal. Y luego encima en aquella época yo ya estoy fumando cannabis. Entonces, gran control sobre mí. Hay que tener mucho cuidado porque está loco de tanto follar y de tanto fumar y tal. Entonces, yo alucinado y tal. Tenía que salir a la calle pues con cuidado. Me vigilaban, no me dejaban salir a la calle solo. Yo tuve que salir de Biarritz protegido por una persona con una metralleta, camino a París. Voy a recordar que todavía tienes 24 años, porque Sí. el relato parece que vas ya camino de los 40. No. Tienes todavía 24 años. ¿Te has quitado la boina? ¿Cuál? La roja. Carlista. No, sí, en esa época sí. No, ya no la llevo, ¿me entiendes? Voy a manifestaciones y actos y tal, pero cuando yo paso a Francia en aquella época y vivo en Biarritz y luego me voy a París, pues claro que paso bastante de la boina. Y llegas a París en el 70 en plena resaca, en el mejor sentido, de mayo del 68. Y en París hay más españoles que han buscado también asilo, refugio, como tú. Sí, está plagado, está lleno. Quiere decir, yo conecto. Cuando yo llego a París y me pongo a trabajar en el restaurante Los Faroles, que estaba en la rue Jean-Pierre Tambon, en el barrio de Belleville, cerca de la Casa de los Metalos y tal, y yo trabajo en un bar al que acude mucho cliente de origen español, muchos de ellos refugiados de la guerra, y luego también gente joven que yo voy a conocer en la Buldor, en un café en el que tiene una tertulia instalada el filósofo Agustín García Calvo, y donde yo conozco pues a tropecientos, en carlista ninguno. Pues yo era una cosa exótica entonces allá, un carlista, la hostia, ¿qué es esto? Entonces yo frecuento este café, frecuento las tertulias con Agustín, conozco a gente pues de origen comunista, conozco a gente independentista catalano-gallega, es decir, un público del exilio variado. Les recuerdo que en Estación La Cala nunca hacemos pausas musicales. Las contamos, las relatamos. Esteban estuvo trabajando en el restaurante Los Faroles, que regentaba Anita Morales y Luis Garzón. Sí. Anita Morales era una excelente cantante en español y en francés. Le recomendamos que la busquen en Spotify. Gracias a los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, van a escucharla en las dos lenguas, van a escucharla cantar Cachito, que creo que fuera uno de sus temas estrella, y van a escucharla cantar Anami de Zaragoza, una canción que ella interpreta en los años 60. García Calvo, Gómez Pin, ¿quién más había en aquel París? Bueno, en aquella época estaban pues Agustín García Calvo, Caramés, Violeta, José Luis Aguirre Carioco, Baltasar Lara. Bueno, no sé, ahora mismo tendría que darme un rato hilando y recordando la cantidad. Y descubres a los presocráticos.
Descubro los presocráticos, pero descubro también pues que las grandes broncas que tenían la gente de origen comunista, que si Althusser, que si este, que si el otro, quiero decir, las grandes disputas ideológicas de la izquierda, el aislamiento de los catalanes que no participan de esta tertulia o muy pocos, y también los gallegos. Los vascos van a su bola, ¿eh? Quiere decir que ellos tienen su tinglao montado en París ya, con el PNV, su bazooki, su centro y tal, ¿no? Pero aquí conozco a muchísima gente. Luego gente que venía de España, de la península, digamos, del interior, que se decía entonces, y que iba a París para ver a Agustín y estar con él, pero también entonces Ferran Lobo, Cayetano del Real, que era director de cine, Fernando Sabater, Javier Fernández de Castro, un montón de gente que luego he ido frecuentando, unos más, otros menos. Y en ese momento, ¿tú sigues defendiendo la violencia como forma de acción política? No. Yo ya en Biarritz, cuando me voy hacia París, reniego de la violencia, quiere decir, paso, reflexiono, comunico mi reflexión a la gente que más o menos me rodeaba, y a pesar de ser nombrado traidor y todas estas cosas, yo paso de esa historia de la violencia. Y luego el salto ya en París es cuando yo me tomo mi primer LSD, que es el 1 de mayo, en la ciudad universitaria de Antony, y me tomo no una ración, me tomo 2 o 3 raciones de LSD. Entonces el viaje es monumental, y entonces desaparece la boina, desaparecen muchísimas cosas y aparecen otras, por supuesto. Duplicas la dosis por desconocimiento. Sí, porque yo pensaba que eso era como un canuto que te colocabas y tal, y hasta pues iba subiendo un poco y tal, y yo me tomé, era LSD líquido puro, que nos facilitó un canadiense que andaba por allá y tal. Entonces yo me tomé mi primera dosis, me acuerdo que impregnada en un azucarillo, y de repente, pues eso, pasan 20 minutos, media hora, y yo preguntaba, esto no hace nada, tío, pero ¿qué pasa? ¿Qué notas? Y tal. Total, que ya pedí el segundo azucarillo, me tomé mi segundo azucarillo y ya empecé a notar un cosquilleo por las manos, una sensación de colorines y tal, y me empezó a gustar. Luego tomé ya la tercera, pero claro, el viaje fue total. Y decir, una bomba en mi cabeza. Además, 1 de mayo, en una ciudad universitaria que estaba totalmente ocupada por gente que venía de las antiguas colonias francesas, partidos comunistas, todos, fiesta 1 de mayo, sarao por todos los sitios. Y entonces en esa época yo hago una paranoia incluso, ¿me entiendes? Con toda esta historia y tal, haya metido en la pelús de la ciudad universitaria, que decir, me remueve los cimientos de mi cabeza y todo. Es tu segundo exorcismo. Sí, primero el diablo, o ahora pues me comunica ya con lo extraterrestre. ¿Cuántas veces te has acostado en el diván de un psicoanalista? Muchas, pero claro, de diversas maneras. Quiero decir, yo el primer contacto con el diván del psicoanalista es que yo estaba enrollado entonces con una chica americana que había sido sastra de Franz Zappa y que luego es la que me introdujo en la clínica de labor. Y entonces esta chica, junto con otro grupo de psicoanalistas patrocinados y dirigidos por Félix Guattari, yo entonces era socio de la librería La Pensée Sauvage en la Rue de l'Odéon, y en el portal de enfrente este grupo de psicoanalistas venían a París desde Laborde 2 días por semana. Entonces allá tenían pues eso, un gabinete de psicoanálisis con su sala de espera y 3 o 4 habitaciones, cada habitación pues eso, con un diván, una mesa, una silla y tal. Y esta amiga pues había unas camas, pero si querías más tranquilidad y más intimidad, pues te metías en una habitación de estas y te acostabas en el sofá, que era muy pequeñito, pero para lo que había que hacer había suficiente espacio. Entonces por la mañana había que despertarse pronto, abrir las ventanas, que no hubiese humo, echar ahí alguna cosa que oliese mejor y tal, y porque venía fulano que iba pues a trabajar con alguien y a estar allá practicando esa terapia. ¿Era sexo freudiano o sexo lacaniano? Normal.
No, normal, no. En aquella época yo no me comía mucho la cabeza con estas historias, ¿me entiendes? Luego ya me la comí bastante, ¿me entiendes? En aquella época te hemos visto protagonizando cortometrajes en las calles de París. Sí. Con Anne-Marie participé con ella. Perdón, Anne-Marie. Anne-Marie yo la conozco al poco tiempo de llegar a París, y buscando habitación, pues ella me ofrece una habitación en una casa en la que ella vive, en el 14 arrondissement, cerca del Parc Montsouris. Me ofrece una habitación, y entonces yo acabo parando en una casa en la que en el váter no había papel de váter. Lo que había es un periódico que se llamaba La China en Construcción. Es decir, todo prensa maoísta. Hostia, ¿qué es esto? Total, que en esta casa vivían pues Anne-Marie, dos hermanas bretonas, muy, muy bretonas, que eran psicólogas las dos. Una de ellas acabó de profesora y tal. Luego un tío que acabaría siendo director de los cuadernos de cinema, de Cahiers de Cinema, que se llamaba Serge Tubiana, un trotskista, y su novia. Y entonces, pues allá pues se hace vida, pues eso, de casa compartida y tal, pero claro, la política está presente. Yo a veces no me entendaba ni papa, que decir, discusiones de maoístas, Dios, pero ¿qué es esto y tal? Total, que un buen día llego a casa y los encuentran todos, Anne-Marie no estaba, los encuentran todos muy serios, circunspectos y tal, mirándome con mala cara y tal. Total, que al final me montan una encerrona, un juicio por carlista. Yo alucino, ¿pero qué es esto? Y tal, total, que tengo que llamar a Anne-Marie, localizarla, que venga, que explique, por favor, que yo no soy franquista, que es tal, estoy exilado, total, que me dejan más o menos en paz. Pero me cambio de casa por si las moscas, no sea que me condenen a algo y la joda. Anne-Marie, de apellido... El alemán. Yo guardo amistad con ella desde entonces. Quiere decir, ella en aquella época era pues una joven periodista que trabajaba en la televisión francesa, en la sección de enseñanza. Era profesora también en el Instituto de Cinema, y luego fue profesora en la Universidad en París 8, en Vincennes, y una tía que muy activista siempre, y con la que guardo amistad desde entonces. Y decir, sigo hablando frecuentemente con ella, escribiendo, grabó la película esta de Pilindolo, canabicultor, videasta y tal. Luego, pues varios libros que ha publicado me los envía. ¿Qué te interesa en ese momento del cine? ¿Del cine? ¿Del cine? ¿Por qué te interesa el cine? No es el cine lo que me interesa. Aquí sí, yo descubro la video, descubro una cámara que permite de grabar en aquella época en blanco y negro y reproducir inmediatamente en un monitor unas imágenes recién grabadas sin pasar por el proceso de revelado. Y es decir, una inmediatez loquísima, me llama la atención. Entonces yo hablo de que el vídeo para mí es como una escritura gráfica. Y decir, una manera de escribir con imágenes. Entonces aquello me seduce. Yo no tengo ninguna formación de cineasta ni de cosa que se parezca, no, es puro autodidacta, y luego aprender con gente, con maestros que he tenido a lo largo del tiempo. Es decir, me meto en ese mundo, primero pues haciendo pequeñas cosas, grabando pues reportajes costumbristas en París. Grabé a Coppi, al famoso actor argentino-italiano. Grabo también pues un nacimiento sin dolor en agua, un montón de cosas. Y ya tropiezo entonces con la gente de labor y empiezo a trabajar de una manera no aficionada, sino sin estar reglada. La clínica es así, pues me traslado todos los fines de semana con mi equipo que yo tenía entonces de media pulgada, de bobina abierta, blanco y negro, con una cámara con trípode y su monitor de control, y luego un magnetoscopio fijo en aquella época. ¿Eres consciente de que el cambio que aporta el vídeo es que tú puedes tener los medios de producción y no vas a depender de una estructura económica que pague las películas, los revelados, etcétera?
Bueno, pues yo descubro que la existencia del Portapac, que es el vídeo Sony portátil, que en aquellos años aparece, la casa Sony pues lo cede a instituciones, artistas y tal, y entonces cae en mis manos un equipo de estos. Con sonido sincronizado, además. Con sonido sincronizado, cintas de media hora todavía, pero luego ese material se puede montar. Hay magnetoscopios, el montaje se hacía a ojo. Había que señalar en cada cinta el sitio. El vídeo no son fotogramas, son imágenes electrónicas. Había que señalar en cada magnetoscopio con una tiza de color blanco donde estaba donde había que hacer el raccord de un magnetoscopio a otro, y entonces apretabas un botón, ¡pum!, soltaba los dos magnetoscopios, y cuando pasaba la cinta blanca volvías a apretar para hacer el enlace. Y con la cámara de vídeo en la mano, en 1977 decides viajar clandestinamente a España. No, en 77 no es clandestinamente. Quiere decir, a mí me han dado ya pasaporte en el Consulado Español de París, incluso pues con testigos. Quiere decir, Juan Garuz, que era un antiguo dirigente comunista que luego vivió en Rumanía muchos años y tal, médico que falleció hace poco, y me dan el pasaporte en el Consulado Español normal. Es decir, como todos los que vuelven del exilio, digamos, a España. Yo vuelvo sin ningún problema, pero luego de repente en un viaje que hago, saliendo de España para ir a Francia y a venirme con las cosas, me detienen y me dicen que un tribunal militar pues me tiene buscado. Y acabo en la cárcel de Figueras, esperando la amnistía de abril de 77. Que llega muy poco tiempo después. 3 meses después de mi detención. Quiere decir, en la cárcel estoy 100 días. Pero claro, eran años en los que todavía había retrasos de Franco en la cárcel, la policía te sacaba cuando le daba la gana. Ese país no es el de ahora. Estaba todo en el aire. El espadón del ejército estaba siempre encima. No sé, yo no estaba muy tranquilo. Quiere decir que cuando salgo de la cárcel, lo primero que hago es correrme una juerga con un grupo de anarquistas que viene a buscarme desde la Escala, a cargo de un tío que se llamaba el Bombeta, nombre curioso. Y entonces estoy de juerga 48 horas en la Escala, y ya de ahí con mi abogado, que era Marc Palmés, que fue el abogado de Puigantís, un fantástico abogado, una bellísima persona, pues me voy hacia Francia en 2 caballos que tenía entonces yo. Registro el coche delante del abogado porque yo no me fiaba un pelo y tal, y me voy otra vez a la borda. Ese 77 tú grabas en las Ramblas de Barcelona una película que se va a titular Bon Cop de Falk, fiesta y locura en las elecciones de junio del 77. Esos días de grabación, de filmación, pasaron muchas cosas en Barcelona. La verdad es que yo vine a Barcelona en un viaje que me financiado por Félix Guettarí y el Centro del CERFI, Centre de Formación Institucional, con la misión de realizar un documento videográfico, en principio, sobre las elecciones en Barcelona en una familia, cómo se vive en una familia barcelonesa ese proceso electoral nuevo. Entonces, en principio, la cosa se va a hacer con una cámara de vídeo de media pulgada, bobina abierta y tal, pero finalmente desistimos, Nadine y yo, que era mi compañera que hizo el trabajo conmigo, Nadine Guanono, pues desistimos de utilizar el vídeo y nos venimos equipados con cámara Super 8. Con cámara Super 8, muy moderna, luego con cintas que procuramos a través del Museo del Hombre, que las tenía conservadas en las cámaras frigoríficas, total, que con bobinas abundantes para poder grabar, o sea, no grabar, sino filmar suficiente material. Entonces, pero esta familia no la encontramos. Nada más ya al llegar a Barcelona nos metemos ya en el tumulto y en la baraúna que se forma con la cosa electoral, porque aquello era festivo, o sea, eran las primeras elecciones después de 40 años y tal. Conectamos con gente rarísima, conectamos también con Fernando Díez Barturen, un amigo periodista, que nos presenta pues a la gente que vive con él en una pensión moderna en la calle Pelayo 40,
Total, que ahí conocemos a una travesti que se llama Monsi, a una marquesa alcohólica que vive allá con un novio suyo que es jesuita, una chica periodista que es Moni Monell, que al mismo tiempo de ser periodista y una fantástica escritora es una de las adalides del feminismo en Cataluña. Moni Monell tiene una hermana que es peluquera, violinista y no sé qué más, y está liada también con otro cura jesuita, que es el que ha traducido Hegel al catalán. Bueno, aquello era un público variado. Un yunqui de Zaragoza, que era Luis Arbués, que estaba ya instalado completo, un dueño de la pensión que tiene una historia alucinantísima, que escribía obras de teatro, y bueno, total, que ahí me instalo, y en vez de grabar una familia barcelonesa, pues lo que hacemos es filmar la familia de esa pensión y la calle. Sobre todo la familia de esa pensión, porque ya te digo que encontramos personajes soberbios. Hay una señora que vota a Suárez porque es más guapo, el dueño de la pensión, que tiene 2 puertas la pensión, él vota 2 veces, por cada puerta una vez, y se considera un privilegiado de un tanto por ciento elevadísimo de españoles con más de 2 puertas y tal. Y este vota socialistas por un lado y Falange Española Auténtica por otro. Quiere decir, esos tiempos luego... Cuando se ve el documental se transmite que te gusta la calle y que te gusta la gente. Sí. Quiere decir, la calle en Barcelona en aquellos tiempos. Y luego también durante mucho tiempo, ahora ya la cosa ha cambiado por completo. La calle ahora está en manos de los turistas, está en manos de, pues eso, de lo que se lleva. En aquellos tiempos Barcelona era exultante. Quiere decir, las Ramblas desde arriba hasta abajo, empezando por la zona de las sillas de pago, que costaban, pues eso, 10 pesetas o lo que sea, pero que ahí se juntaba cientos de personas a discutir. Se ve en la película, quiere decir, el ambiente que había festivo. Eso se acaba ya. Barcelona ha desaparecido. Vamos a enlazar desde este podcast para que ustedes puedan disfrutar de Bon Cop de Folk, Fiesta y Locura en las elecciones de junio de 1977 en Barcelona. Es un documental que dura aproximadamente 1 hora. Fiesta y Locura. Vamos a detener aquí la primera parte de la entrevista con Esteban Escobar. Vamos a quedarnos en la fiesta, en esta fiesta del 77, y retomamos en una segunda parte con la locura. Esto es Estación La Cala. Esto es Nos vamos de este mundo. Estación La Cala se produce desde hace más de 2 años gracias al apoyo de nuestros mecenas. Usted también puede colaborar con nuestro micromecenazgo. Encontrará la información en nuestra web lacala.es o directamente en patreon.com/lacala. Han escuchado la entrevista a Esteban Escobar Frauca dentro de nuestro programa Nos vamos de este mundo, 3ª temporada. Realización técnica, Ana Mareca. Entrevista y dirección, Grasa Toro. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.